Y tenemos que imaginar a Filipo probablemente, si la gente está de ese lado, Filipo estaría donde está María. Ahí estaba Filipo preparándose para salir a hablar, a recibir a la gente, pero de repente aparece un guardia personal de Filipo llamado Pausanias. Estamos llegando a Vergina, la primer capital del reino de Macedonia. Cosas muy importantes que pasaron en Vergina. Bueno, la más importante de todas es sin dudas la muerte de Filipo II de Macedonia. Fue asesinado en el teatro de Vergina, que vamos a ver ahora, el mismo día en que se estaba casando su hija Cleopatra, se estaba casando con su tío, o sea, hermano de Olimpia, que se llamaba Alejandro también, en ese teatro de Vergina. Todo ocurrió en ese teatro, con lo cual vamos a ir a verlo, y también tenemos las tumbas reales de Macedonia, la de Filipo II y la de Roxana y Alejandro IV, el hijo de Alejandro Magno. Todo esto es lo que vamos a ver ahora en Vergina. Tengo un Mercedes-Benz atrás, está haciendo todo el mismo recorrido que yo. ¿Será otro fan de Alejandro? Bueno, para esta altura del video, me más está decir que pueden darle like, suscribirse, dejar un comentario. Estamos haciendo esta aventura para compartirla con todos ustedes, pero por supuesto porque nos encanta. El nombre de Egas deriva de la palabra griega cabra y significa tierra con muchas cabras. Bueno, y acá llegamos. Esta es la entrada del Museo de las Tumbas Reales de Filipo, Roxana y Alejandro IV. Todo lo que vemos ahí, ese verde a mi espalda, es donde está el museo. Muy lindo, muy bonito. Y ahora vamos adentro, ahí se paga. La entrada sale 15 euros por persona. Lo vale. Así que ahora vamos ahí dentro. Adentro está todo así bastante oscuro, bastante tenue todo y no se puede ver muy bien, pero es la onda. Por ejemplo, ¿ves? Acá hay bastante más luz, pero ni bien uno entra es como tiene toda una onda así bastante particular, muy de tumba. De acuerdo con Diodoro y Justino, todos los reyes de esta dinastía fueron enterrados en Egas. Es por eso que la ciudad era bien conocida por sus tumbas reales. Y lo que hace estas tumbas tan importantes es el hallazgo de la tumba de Filipo II. El fresco representa una gran escena de casa real en la que se ha interpretado que los personajes centrales representan a Filipo y a su hijo Alejandro. Entre el ajuar funerario de la cámara principal se hallaron armas y armaduras de gran calidad. Además se halló un larnax de oro decorado con la estrella argéada, símbolo de la Casa Real Macedonia. Dentro estaban los restos incinerados de un hombre y una corona funeraria de oro con hojas de roble y bellotas. También otro asociado a Meda, su esposa Tracia. El análisis de los científicos reveló una grave lesión en el ojo derecho, compatible con la herida que dejó tuerto a Filipo tras el asedio de Metone, como también su cojera, producto de otra herida en batalla contra los tríbalos en 339 a.C. Esta es una representación de lo que se supone era la tumba de Roxana y de Alejandro IV. Esta es una representación, aclaro, para que se vea cómo eran las dos cámaras que tenían las tumbas. Son así, pero lo que vamos a poder ver de manera real es solamente la fachada, esta parte. Esta se supone que fue la corona de Alejandro IV. Es la que se encontró en la tumba. Por las características de lo que se encontró, de los restos humanos, se supone que pudo haber sido él por su edad, 13, 14 años, y la de una mujer. Alejandro se casó en Bactria con la princesa Roxana en el 327 a.C., la cual estaba embarazada al momento de su muerte en Babilonia en 323 a.C. La tumba 1 y la tumba 4 se encuentran en peor estado y no han sido 100% identificadas, siendo la 1 otra posibilidad para Filipo, sus mujeres e hijos, y la 4 para Casandro o Antígono II Gónatas, que no son argeadas.
El único rey de esta dinastía que no fue enterrado aquí fue Alejandro Magno, quien rompiendo esta tradición también rompería con su legado, pues Alejandro IV, su hijo, no llegaría a reinar al ser asesinado a los 13 años por Casandro. Hay muchísimas más tumbas distribuidas por Vergina que confirman su importancia histórica como sede de sus reyes y también de asentamientos previos a la dinastía argeada, incluso desde el siglo XI a.C. En este lugar se supone, habría que imaginar, acá están las gradas, repleto de gente, y tenemos que imaginar a Filipo probablemente, si la gente está de ese lado, Filipo estaría donde está María. Ahí estaba Filipo preparándose para salir a hablar, a recibir a la gente por la ceremonia que era en este momento el casamiento de Alejandro de Epiro, el tío de Cleopatra, Cleopatra hija de Filipo, hermana de Alejandro Magno. Los dos hijos de Filipo son Alejandro y Cleopatra. Olimpia es la madre, Olimpia, su hermano es Alejandro también, pero de Epiro, y es el rey de Epiro. Esta boda se hizo para reconciliar a Alejandro y a Olimpia. Bueno, a Olimpia por ahí no tanto, pero para reconciliar por lo que había pasado anteriormente en otra boda que lo contaré después. Lo que buscó Filipo fue unir Epiro con Macedonia y volver a invitar a Alejandro, que había sido exiliado, a una vez más de vuelta a Macedonia. Se supone que Filipo estaba por entrar, como dije antes, para dar un discurso a toda la gente que estaba acá esperando por la ceremonia. En ese momento se acerca la guardia personal de Filipo. Él le dice que se quedaba solo para entrar y dar sus palabras. Alejandro lo saluda, todo era color de rosas, todo maravillas, pero de repente aparece un guardia personal de Filipo llamado Pausanias. Lo mata a Filipo en este momento, que estaba desarmado completamente. Su propio guardia personal lo mata. Filipo muere aquí mismo y Alejandro Magno es coronado rey en este mismo lugar por sus amigos, que serían sus generales luego de este acontecimiento. Si entramos un poco en lo que serían los chimentos de la época, podemos decir que Pausanias era amante de Filipo y tenían una especie de relación. Pero ¿qué pasó? Pausanias estuvo en un conflicto con otro de los nobles de Macedonia y había sido violado. Filipo no había vengado dicha acción. Pausanias había estado muy ofendido por lo que había pasado y por ese motivo se dice que Pausanias lo asesina a Filipo. Posiblemente hacían falta algunos motivos más, quizás no, con eso alcanzaría, no sabemos en qué estaba pensando ese muchacho. La cuestión es que Pausanias lo mata a Filipo, se escapa y no sabemos bien por qué el lugar de todo este lugar en el que estamos. Finalmente los amigos de Alejandro logran dar con Pausanias antes de que escape y lo matan. Al matar al asesino de Filipo se terminan las interrogaciones, las preguntas que se le podían hacer a ese muchacho Pausanias de por qué había hecho, si alguien había pagado, lo que sea. Por lo tanto, no se sabe ni se sabrá cuál fue el motivo real, quién mandó a matar a Filipo o qué pasó. Esto es lo único que sabemos. Desde el momento en que muere Filipo, en este mismo lugar es proclamado rey Alejandro. Filipo todavía estaba tibio el cadáver de él cuando Alejandro fue proclamado rey en este mismo lugar. Es por eso que este lugar es tan pero tan importante y todavía Vergina no tiene un lugar para presentarle al público, a toda la audiencia fan de la historia antigua, un poco mejor todo este lugar. Por lo que se puede ver, el lugar está en trabajo, lo están preparando y no está muy fácil de acceso al público. Pero sí, este lugar es el Teatro de Vergina, donde fue asesinado Filipo II, donde fue proclamado rey Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, y en este lugar, en este mismo lugar, se estaba casando el tío de Alejandro con la hermana de Alejandro. Todos esos sucesos sucedieron acá mismo. Increíble, ¿verdad? Acá estamos en el sitio arqueológico de Niesa, en donde Aristóteles tuvo su escuela, donde enseñó a Alejandro Magno y a los pajes, a las familias, a los hijos de las familias reales, que pasaron a ser luego sus amigos más leales y sus generales en el ejército, los puestos más importantes.
En este lugar Alejandro estuvo con Aristóteles aproximadamente 3 años estudiando con él y formándose, teniendo una de las mejores educaciones que se podían tener en esa época.